Buenas, profesor, compañeros. Espero que se encuentren bien. Les estaré presentando mi trabajo correspondiente a la asignatura, mi proyecto de investigación. Tengamos en cuenta que este trabajo hace relación a la investigación como estrategia pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mi nombre es Ana Valenzuela. Debemos tener en cuenta que la gran parte de la investigación científica y la transferencia de dichos resultados siempre ha sido asociada a las universidades, pero estas no siempre han existido. Sin embargo, tienen su origen en la Europa medieval cristiana. Tengamos en cuenta además que la mayoría de los estudiantes consideran que la investigación es algo que nada más se reduce a centros muy especializados o con nombres muy complejos y largos. Por dicho motivo, nosotros vamos acarreando de una u otra manera un proceso de producción escasa a nivel paraguayo. No existe una amplia redacción de artículos científicos debido también en que en la época de la dictadura ha existido mucha fuga de lo que se denomina mucha fuga de inteligencia, según denomina varios autores. Además que no se tenía en épocas anteriores la tradición de investigar y el dinero destinado a esa área no era la suficiente. Y nuevamente tengamos en cuenta la ideología que tienen los estudiantes acerca de la investigación como algo muy complejo y asociado a instituciones con nombres renombrados, con instituciones renombradas. Además, en el proceso educativo universitario debemos tener en cuenta que nosotros debemos ver el proceso de enseñanza-aprendizaje como algo amplio e integral en el estudiante. Por dicho motivo, los procesos de enseñanza-aprendizaje deben estar orientados a que el estudiante sea capaz de tomar decisiones eficientes en las diversas actividades de aprendizaje. Y nosotros debemos tener en cuenta, además, que las altas casas de estudio en su mayoría se centran en que el estudiante sea exitoso en el área de la práctica profesional en la cual se está formando. Buenos psicólogos, buenos médicos, buenos abogados, buenos docentes, pero olvidan preparar de una u otra forma y meter ese pequeño chip de investigación a los educandos. Pero por dicho motivo, nosotros debemos fomentar el espíritu innovador e investigador de los estudiantes. Además, otra problemática que se encuentra es que muchos de los docentes no poseen una formación en el área de investigación, lo ven como aburrida, compleja, es algo largo, que aprender es complicado y educar en investigación es mucho más complicado para algunos de los docentes. Por dicho motivo, no aplican estas estrategias pedagógicas en sus prácticas cotidianas en el entorno de la educación. Por dicho motivo, surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el nivel de utilización de la investigación como estrategia pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las carreras de grado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNIGRAM? La pregunta general, tenemos para llegar a esa pregunta general 5 preguntas específicas. Primeramente, reconocer cuáles son las asignaturas de la carrera de grado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNIGRAM que utilizan con mayor frecuencia la investigación como estrategia pedagógica, además de reconocer cuáles son las características de las investigaciones desarrolladas como estrategia pedagógica, cuáles son las características de las investigaciones desarrolladas como estrategia pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las carreras de grado, cuáles son las acciones realizadas por la Facultad de Ciencias de la Salud para la utilización adecuada de la investigación como estrategia pedagógica, cuáles son los factores asociados a la investigación, a la utilización de la investigación como estrategia pedagógica. Y por último, como pregunta específica tenemos cuál es el impacto de la utilización de la investigación como estrategia pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las carreras de grado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Asunción. Perseguimos el objetivo general de reconocer el nivel de utilización de la investigación como estrategia pedagógica en el espacio delimitado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Asunción. Como objetivos específicos, mencionar las asignaturas de la carrera de grado que utilizan con mayor frecuencia la investigación como estrategia pedagógica, diferenciar las características de la investigación desde el punto de vista de alcance, diseño y nivel
enfoque, describir las acciones realizadas por la Facultad de Ciencias de la Salud para la utilización de investigación, describir cuáles son, si existen charlas, si existen pequeños cursos, formación, preparación para docentes y para estudiantes en el área de la investigación, enumerar los factores asociados a la utilización de la investigación como estrategia pedagógica, que podrían ser en aspectos como formación académica de los docentes, espacio, algún incentivo que pudiera darse, y destacar el impacto de la utilización de la investigación como estrategia pedagógica. Debemos tener en cuenta que la investigación viene de la palabra latina, de la raíz latina investigum, ire, que significa ir tras la huella. En otras palabras, se trata de un camino que reconoce la búsqueda de una respuesta. Por dicho motivo, nosotros en los procesos de enseñanza-aprendizaje debemos fomentar que se utilice o que se implemente, que se siembre la semilla de la investigación en el estudiante, porque mediante la investigación nosotros podemos obtener salidas a las diversas crisis generadas en la sociedad, como por ejemplo las grandes universidades fueron las encargadas de brindar vacunas contra el COVID. Así que nosotros debemos aspirar a eso también como universidades paraguayas, tanto privadas como nacionales. Los procesos de enseñanza-aprendizaje deben fomentar el uso de estrategias pedagógicas como la investigación, así como el manejo adecuado de fuentes de consulta que permitan la reflexión teórica para la elaboración de cualquier actividad académica, y que los alumnos sean capaces de razonar lo que están investigando para facilitar su aprendizaje. Por dicho motivo, nosotros los docentes debemos transmitir a los alumnos la necesidad de innovar y cuestionar sobre temas en clase. Asimismo, se debe estar convencido de que el verdadero aprendizaje surge del proceso de analizar las situaciones que fundamenten los cuestionamientos, la reflexión y la construcción de los conocimientos. Debemos tener en cuenta que Hernández Sampieri menciona en el libro Metodología de la Investigación que ahora el estudiante del siglo XXI debe ser, además de formarse profesionalmente para ser doctor, abogado, sino también debe formarse de manera integral en investigación para favorecer el desarrollo de su área. En el marco teórico vamos a abordar marco conceptual, un poco de historia, hablando de la transición entre un momento bastante investigativo en Paraguay, como un pequeño desierto en investigación debido a la dictadura y la fuga de cabezas pensantes, como dice la literatura y ya he mencionado, y luego la conformación de la CONACYT y aquellas remuneraciones y promociones que brindan a los investigadores. En el marco teórico estaremos profundizando en los procesos de enseñanza-aprendizaje, las estrategias pedagógicas, la fundamentación de la estrategia pedagógica desde su dimensión filosófica, pedagógica, sociológica y psicológica. Nos abocaremos a analizar la investigación como estrategia pedagógica y las ventajas de la enseñanza de la investigación, así como tocar puntos importantes del marco legal en cuanto a Constitución Nacional del Paraguay de 1992 y la Ley 2279/03, que modifica y amplía la Ley 1028/97, General de Ciencia y Tecnología. En cuanto al diseño metodológico, podemos mencionar que esta es un proyecto de investigación no experimental, teniendo en cuenta que las investigaciones no experimentales no realizan manipulación ni alteran las variables o objetos de estudio. El alcance es descriptivo de corte longitudinal, pues tiene en cuenta particularidades y tipologías de los fenómenos de estudio. ¿Y por qué de un corte longitudinal? Porque la recolección de datos no se realizará en un solo momento, sino que vamos a tener en cuenta varios cohortes, varios puntos de tiempo. El enfoque de la presente investigación será un enfoque mixto. Tendremos en cuenta métodos cuantitativos y cualitativos. Tenemos en cuenta que este enfoque implica combinar tanto métodos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio. Nuestra muestra y población y tipo de muestreo.
La población hará referencia a 10 autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Gran Asunción, decanos, coordinadores de carrera, coordinador de investigación y docente de tiempo completo. La muestra serán 10 autoridades. La cantidad de la muestra se basó en la realización de la selección de la cantidad de la muestra se basa en la tabla de Creasy-Morgan. El muestreo será probabilístico por muestras homogéneas. Un muestreo probabilístico hace referencia a un subgrupo de la población que posee ciertas características de investigación y depende de la probabilidad porque nosotros tenemos una lista de los diferentes autores o autoridades en la facultad y podemos cada uno de ellos pueden ser elegidos. Todos tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Además, tengamos en cuenta que las muestras homogéneas se refieren a la selección de elementos que compartan ciertas características y de ese modo investigar o resaltar ciertas problemáticas que comparten el grupo. La característica que ellos compartirán será que cada uno forma parte de un eje articulador dentro del organigrama de la Facultad de Ciencias de la Salud. La técnica de instrumento de recolección de datos. La técnica de recolección de datos será el análisis documental y la entrevista estructurada con preguntas cerradas a las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud. Los datos serán procesados mediante tablas descriptivas y gráficos estadísticos, atendiendo a que la investigación corresponda a un enfoque mixto mediante las tablas descriptivas. Estaremos esbozando el enfoque cualitativo, los gráficos estadísticos y las variables con sus características porcentuales harán parte al enfoque cuantitativo. En cuanto al criterio de inclusión, serán incluidos aquellos documentos, porque haremos un análisis documental, aquellos documentos que permitan visualizar la utilización de la investigación como estrategia pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje en un periodo comprendido entre los años 2022 a 2023, atendiendo que nuestra investigación es longitudinal y todas aquellas autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud que se encuentren en el momento de la aplicación del instrumento de recolección de datos. Serán excluidos aquellos documentos que permitan visualizar la utilización de la estrategia pedagógica como estrategia pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, comprendidos en años que no correspondan, otras estrategias pedagógicas, planillas que orienten a otras técnicas utilizadas en este proceso, y todas aquellas autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud que no se encuentren en el momento de la aplicación de instrumentos de recolección de datos. Las consideraciones éticas tendrá la autonomía, el consentimiento, la veracidad, la confidencialidad y la libertad son puntos que nosotros iremos teniendo en cuenta para no dañar a ningún sujeto que forma parte de nuestro estudio. En cuanto a hipótesis, hacemos referencia a la afirmación. En las carreras de grado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Gran Asunción, se utiliza como estrategia pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje la investigación. La operalización de las variables. La variable es la investigación como estrategia pedagógica. El análisis conceptual nos habla que la investigación es una variable independiente. La categoría de análisis se realiza teniendo en cuenta a que la investigación es descriptiva, entonces existe nada más una variable que existe por sí sola, por dicho motivo es independiente, y lo vamos a operacionalizar mediante una encuesta y los documentos que vamos a estar analizando. Nuestro cronograma de actividades, y gracias por su atención. Mi nombre es Ana Valenzuela y les dejo mi correo ahí para cualquier cosa a las órdenes. Espero que la presentación haya sido de su agrado. Este tema es uno de los que me interesan bastante como profesional, como docente, como profesional del área de psicología y como docente de la carrera de licenciatura en psicología y ciencias de la educación, debido a que en psicología específicamente no existe tantas publicaciones científicas contextualizadas a nuestra realidad, lo que limita a veces la realización adecuada de ciertos procedimientos
Y si nosotros aplicásemos la investigación como estrategia pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la formación de los psicólogos, se mejoraría o se veía un impacto significativo en la contextualización de la realidad acerca de la psicología y sus diversas aristas, lo cual facilitaría a romper varios tabúes, a mejorar procedimientos y protocolos de intervención en las diversas ramas de esta ciencia. Hasta pronto y nos encontramos oportunamente en esta asignatura o en otras a lo largo de este doctorado.